Muy buenos días tengan todos ustedes, saludables seguidores de la hora sana de la semana, que se sintonizan a través de la 92.9 FM. Estamos transmitiendo a través de la cabina o desde la cabina Don Luis Mario La Madrid Moreno y simultáneamente a través de las plataformas de Facebook Live, rumble.com e Instagram. Todo eso es un gentil patrocinio de la Milpa Central Naturista, que desde hace más de 43 años, casi 44, nos viene ofreciendo para todo mal un remedio natural. Y para todo bien, también. No, doctor, te me quedaste ahí pasmado. También. Bueno, saludamos a la gente que nos escucha pues, en todo el continente americano, Vancouver, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, Maine. Un saludo a todos los que por allá nos sintonizan también. Y a Islandia, porque en Islandia nos escuchan, en Dinamarca, en España. Y hoy tenemos como un invitado especial al doctor Alejandro Galván, a quien conocemos desde la primaria y a quien venimos a encontrar muchos años después acá en Ensenada, dedicado a la medicina homeopática, y a quien le hemos pedido, y él ha accedido gentilmente, que nos hable un poco acerca de estos aspectos de la medicina homeopática, que es una medicina psicosomática, y que es sumamente interesante y que cada vez se utiliza más o se destaca más en sus beneficios a través de lo que se conoce como pues, las personalidades o la personalidad homeopática, y, y que se hablaba antes de los policrestos y estas cosas, ¿verdad? Pero doctor, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Nacho. Como siempre, un agradecimiento a ti, a tu audiencia, sobre todo a ti por invitarme y poder pasar este mensaje a la comunidad de Ensenada y todos los lugares donde llegamos. Y bien, quisiera comenzar con esta pequeña experiencia. Estando hace unos años, serán unos 5 años, en la selva de Chiapas, allá metido con los mayitas y en la selva lacandona. Y bueno, estaba yo metido en un río, me estaba bañando a gusto con un jabón de romero que los mayitas habían hecho, y de repente un grupito de pescados, una manchita de pescados diminutos, me empezaron a atacar, a morderme. Y no eran pirañas. Y no eran pirañas, pero como pellizco de mamá enojada. Ándale. ¿No? Y bueno, resulta que me salí, y una señora muy chiquita, mallita, me dijo: doctore, ¿qué anda haciendo? ¿Por qué corre? Yo fui en aquella ocasión a dar pláticas en la selva. Y ya le expliqué y me dice: mire, este es un lugar sagrado y usted se metió sin permiso. Mire, hínquese aquí y pida con sus palabras que le den permiso. Y así lo hice. Yo soy muy obediente. ¿Verdad? Entonces, pasó, entré y los pescaditos muy pacíficos, muy amorosos conmigo. Casi hasta me sonreían. ¿Qué tal? ¿Por qué platico esto? Porque esa es la presencia, vamos a llamarle Dios, ¿verdad? El universo con su naturaleza perfecta. Y la homeopatía tiene mucho que ver con eso. La homeopatía es una medicina que se le dice alternativa, pero existía antes de la medicina que ahora se le dice oficial. Desde Hipócrates, que lo oficializó, sí. Y desde antes de él, en la medicina más, hindú. Así es. Y nada más, Hipócrates vivió hace 2500 años, ¿verdad? Entonces, curiosamente, la medicina oficial ahora nos dicen naturales, somos la medicina alternativa. Sí. O sea que Dios es alternativo. Muy bien. Entonces, pero bueno, el tema no es ese, sino vamos a platicar un poquito lo que decía Paracelso en el siglo VI. Decía: la dosis hace el veneno. O sea, la dosis te puede matar o te puede curar. Exacto. Y bueno, de ahí nace la homeopatía. Hay principios básicos en la homeopatía.
La misma naturaleza te da la salud y la misma naturaleza te la quita. Depende de tu comportamiento con el mismo planeta. Lo mismo que a ti te enfermó, dándoselo a una persona sana, esa persona puede curar. La experimentación pura, Hahnemann en el siglo XVIII, fíjense, 12 siglos después de Paracelso, hizo la experimentación pura, le llamó la atención muchas cosas en la naturaleza y las probó con seres humanos sanos y veía que le funcionaban. Y de ahí se creó la homeopatía que conocemos y fue evolucionando. También se dio cuenta que existía una individualidad morbosa. O sea, a veces escuchamos la palabra la morbilidad de México. ¿Qué tanta enfermedad tiene México o un estado? La morbilidad de América del Sur, Europa. También nosotros tenemos una individualidad morbosa. Nos enfermamos en base a y individualmente, ¿ok? O sea, nosotros vamos a enfermarnos en base a cómo nacimos y en el camino cómo vivimos. Y somos únicos, entonces hay que tratarnos en forma única. No podemos vamos a tomar esto para todo el mundo. La dosis mínima. Hay una dosis mínima que la homeopatía a veces se dice que lo revisan y no encuentran materia. Aquí no hay materia, ¿cómo cura? Es que es energía, ¿verdad? Hay un número por ahí que se llama el número de Avogadro, que llega a cierto nivel donde desaparece la materia. Y bueno, es muy importante saber que la homeopatía es información. Eso es muy bonito porque le estamos dando información que por ahí tiene relegada el organismo para que reactive, como un sistema, ¿verdad? Al final de cuentas, pues, ¿qué son las cadenas enzimáticas? Sino los programas con los que está corriendo este ordenador biológico y de repente se atora la información, se corrompen algunos subprogramas, ¿verdad? Algunas rutinas, unos drivers. Así es, los drivers. Muy bien. Hahnemann dejó inconcluso un trabajo que después de morir él, donde empezó a trabajar con diluciones altas. Y eso creó 75 años de un espacio donde se creó, donde se perdió la ciencia, su valor científico y se creó poder. La gente pues luchaba porque yo sé más que tú, esta medicina es mejor. Y apareció después, ahorita se maneja en toda la homeopatía, que es diluciones altas. Y bueno, hablemos un poquito de la fuerza vital. Hay una fuerza que poco se habla, que es la fuerza vital, que se le llama la energía del universo, que da vida a todo lo que existe. Sin esa energía no podríamos vivir. Esa energía nos regula a nosotros. De tal forma que si nosotros nos enfermamos, ella misma nos saca hacia la salud. Las enfermedades son algo como síntomas o respuestas del organismo a la propia defensa del organismo. O sea, son como un lenguaje, digamos, para intentar volver al equilibrio, ¿no? Así es. Entonces, obviamente esa energía vital luchando a través desde las enfermedades antiguas, la lepra, la sarna, la sífilis, la gonorrea, todas las enfermedades, la tuberculosis, que fueron no curadas, sino suprimidas. Por ejemplo, la lepra le untaban mercurio. Sí, sí, ¿qué tal? O sea, y eso es antes de Jesucristo. Y ya hacían eso, y ya alopatizaban. O sea, entonces eso creó que la energía vital se modificara, de tal forma que esa energía quedaba constipada en el cuerpo, que estamos todavía ahorita nosotros teniendo es el terreno, es parte del terreno donde vivimos. Un terreno contaminado, pues lo que sembremos ahí va a estar contaminado. Y esa es la historia nuestra, nosotros estamos bajo un terreno. Entonces,
Y cada persona tiene su historia, porque en cada parte del planeta y en cada tiempo ha afectado el clima, las guerras, hay lugares donde hay mucha gente, entonces hay estrés, todo eso afecta la energía vital. Y la persona es individual, no enferma de la misma forma que las otras enferman. Por eso en homeopatía no existe la enfermedad, existe el enfermo. Aunque todos enfermen clínicamente de lo mismo, todos lo viven y lo manifiestan y lo expresan distinto. Así es. Por eso hay veces que ciertas personas están en un mismo lugar y algunos se enferman y otros no enferman, o enferman diferente. Entonces, hablando de enfermos, esto quiere decir que si yo estoy enfermo, la solución está dentro de mí, no afuera. Y entonces, eso crea una esperanza o una energía en la cual decir, la responsabilidad es mía. Y la homeopatía ayuda. Claro, se puede coadyuvar con otras medicinas naturales, inclusive a veces en cuestiones graves puede ser medicina química también. No nos cerramos a nada, pero es importante manejar las cosas que convengan. Como dice el primer parágrafo de la homeopatía, lo primero es lo primero. Y lo primero es la salud y la vida del enfermo. Entonces, si hay que hacerle lo que sea, hay que hacerlo para la salud. Y ahí baja el ego del médico, ¿va? Por el bienestar común. Muy bien. Entonces estamos hablando que es una genética, cómo nacemos, y una epigenética. El organismo evoluciona, no es que modifiquen los genes, es que el cuerpo, en base a metilación que se hace parte en el hígado, parte en la célula, metila y evoluciona el gen. Esa es la epigenética. Sí, hay que hablar de los genes también como interruptores que pueden prenderse o apagarse, ¿verdad? Que van a tener una expresión o un comportamiento de acuerdo a la persona, las circunstancias, lo que come, lo que deja de comer, etcétera. Así es. Entonces, todo eso es parte de la epigenética. Nosotros tenemos una personalidad homeopática, cada uno. Y esa personalidad, por ejemplo, yo puedo tener una personalidad, pero otra persona puede tener la misma personalidad, pero no es igual, porque ha tenido paroxismos diferentes en su vida. Un paroxismo son picos, grandes eventos en su vida que lo marcan y lo vive de una forma ya diferente, de base con su personalidad, pero ya lo cambia. Entonces ya la personalidad es una personalidad más sus paroxismos. Y es notorio en consulta cómo las personas, aunque tengan una personalidad, que son ocho personalidades homeopáticas, su comportamiento es el mismo que la otra por sus bases de la... Hay Pero tendencias similares, digamos. tendencias similares, pero es otra persona. No es lo mismo que lo mismo. Así es. Sí. Entonces, esto es, la homeopatía es información y la homeopatía es mágica, porque si uno la aplica bien, el homeópata la aplica bien, se va a encontrar con cosas increíbles. Esto es dentro de la aplicación del remedio. Va implícito el aspecto psicosomático, el aspecto mental, psicológico, espiritual inclusive, Sí. para que haya una sanación completa. O sea, no hay enfermedades, no se trata la enfermedad en sí, tanto como al enfermo, ¿verdad? Claro, sí. Y bueno, hay que hacer una consulta integral. Eh, existe en la historia de la homeopatía, Hahnemann empezó con la medicina homeopática unicista. Es como una religión eso, Sí, casi. ¿verdad? O sea, si no crees en mi Dios, entonces estás fuera, ¿sí? Es un medicamento nada más, se le daba, un remedio homeopático se le daba a la persona, en base a la experimentación pura.
Y todavía se aplica a homeópatas unicistas. Y tienen en México es la que predomina, ¿no? Así es. Después hubo prácticas en las cuales salió la medicina homeopática pluralista. Varios frascos, cada frasco con un solo medicamento, a diferentes horas. Uh-huh. Y después la complejista, que pues es la que yo practico. ¿Sí? La complejista es, en un frasco puedo meter lo que quiera. Bueno, de todo eso, y sobre todo ya para entrar en materia en las personalidades homeopáticas, esas 8 que nos dicen que existen, volvemos, entraremos en materia enseguida de unos mensajes aquí en la 92.9 FM.